el Mundial y la final que se juega hoy es una oportunidad para que reflexionemos en algunos elementos de nuestra vida como creyentes y que este mundial en particular ha tenido muchas peculiaridades. Ha habido nuevas figuras, han, han habido figuras tradicionales, equipos de alto nivel que salieron de manera anticipada. Que el mismo partido de ayer fue un partido bastante particular y peculiar. Ver una selección francesa fuerte, robusta, uno de los grandes favoritos y que de hecho por eso llegó hasta la posición en la que llegó, pero que ver en el determinado momento del partido un 0-4 perdiendo Francia, este, era como decir, wow, y al final ese cierre de ese marcador, si bien Francia siguió perdiendo, ¿ya? Y ese marcador 4-6 donde este, se nota o se ve o puede uno decir, independientemente de que hayan perdido, intentaron con toda su fuerza remontar ese marcador que estaba siendo adverso para sus vidas. Y que nosotros como creyentes no vivimos una final cada 4 años. Nosotros como creyentes, este, no tenemos que esperar 4 años para jugar el partido. Nosotros como creyentes jugamos un partido día a día. Y a veces nosotros pensamos que estamos en la fase clasificatoria, que estamos por allá en esa fase en la que apenas estamos mirando si entramos o no al campeonato, pero nosotros no estamos llamados a ver si entramos al campeonato. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones como único y suficiente Salvador, nosotros estamos dentro del campeonato. Y cada decisión, cada día, cada acto, cada postura que asumimos en nuestras vidas es una victoria de cada día. Y cada día es determinante porque nosotros no sabemos cuántos días nos quedan sobre esta tierra. Entonces no podemos andar pensando que estamos en fase clasificatoria porque mañana puede que no estemos aquí. Por eso cada día es una final. Cada día es una oportunidad para cerrar y hacer un balance de mis victorias del día. ¿Cuáles fueron las cosas cómo jugué y qué es lo que gané? Porque hemos hablado también durante mucho tiempo que a los que amamos a Dios, como dice Romanos 8, todas las cosas cooperan para bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, otra diferenciación que podamos empezar a hacer respecto de nuestra propia vida como creyente es que no siempre para nosotros como creyentes el marcador es favorable. O sea, no siempre el marcador termina con goles a favor, pero el gol en contra o ese gol que parece que es de oposición, siempre se traduce en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejora o una oportunidad para repuntar, ¿sí? En el siguiente encuentro. Pero no porque ese día se acabó y ese día ya perdí, sino porque cada día tengo el chance de dejar escrita una nueva historia. Y una de las cosas que me conmovió muchísimo, siguiendo en el mismo contexto de esta Copa del Mundo, fue cuando Colombia finalizó su participación, se acabó el partido, ya habían pasado los penaltis y yo vi un jugador que desconozco su nombre, la verdad, porque no es que sea la mayor futbolista o la mayor fan de fútbol, pero vi un jugador que en ese escenario donde ya había perdido, donde ya todo se había acabado, este, quedó dentro de la cancha cuando ya casi todo el mundo se había retirado y se arrodilló y extendió sus brazos hacia el cielo agradeciendo. Y dije, wow, o sea, hay que aprender también a agradecer en medio del dolor de una pérdida,
de la que profesionalmente para ellos es tan importante. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida como creyentes está marcada por una constante lucha y dice la palabra que nosotros no tenemos un partido necesariamente sencillo, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos una guerra que es contra principados potestades de las regiones celestes y cada día es una final y cada día es un partido. El asunto aquí es cómo tú y cómo yo jugamos la final de cada día de nuestra vida. Entonces, ¿cómo jugaste ayer? ¿Qué clase de partido diste ayer? ¿Cómo terminó el marcador ayer? ¿Empataste? ¿Perdiste? ¿O tuviste una victoria? Y lo curioso es que en un día pueden haber muchos bemoles y pueden haber muchas circunstancias que yo, pues, y en esto fui victorioso, ¿sí? Y pensando en el mismo partido, esta jugada me salió bien, esta jugada la materialicé, esta jugada se concretó y esto no salió tan bien, bajé la defensa, las defensas no me sirvieron mucho y entonces el equipo contrario pudo marcar un gol o tuvo jugadas en las que mi vida fueron expuestas y en las que mi vida estuvieron en riesgo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el partido o que nuestro quehacer o que nuestra formación o que lo que nosotros nos preparamos para muchas veces, algunos creyentes se preparan es para vivir en el templo, para hacer cosas del templo. O sea, digo, voy, me congrego o escucho la palabra o me acerco a Dios con el propósito de cantar, con el propósito de predicar, con el propósito de hacer X cosas. Y eso no es que esté mal, pero el partido no se juega dentro de la iglesia, no se juega en la reunión, se juega cuando estamos en la calle. Y teniendo de vista, no perdiendo de vista estos elementos de los cuales hemos hablado, como cada partido es una final y como estas finales, en el contexto que estamos hablando de deportes, de un deporte que es grupal, como es el fútbol, donde hay 11 jugadores, en la vida de nosotros como creyentes, nosotros tenemos que comprender que nosotros no jugamos solos, ¿sí? No jugamos solos. Nuestra vida no es individual, nuestra vida es en equipo. Y en ese sentido, dice Efesios capítulo 4 versos 11 al 16 hablando del Señor, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, todos llevados por doquier de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres, para engañar que emplean astucia, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros no estamos en un partido en el que nosotros estemos llamados a jugar solos, hacemos parte de un cuerpo, de una unidad. Y cada parte del cuerpo, la metáfora que se establece en la escritura, cumple una función diferente. Y un órgano de nuestro cuerpo pues no puede hacer una función si no está apoyado de otro. Entonces, nosotros no jugamos en solitario, nosotros jugamos con muchos otros miembros.
¿verdad? Y muchas veces, como cualquier jugador principiante, creemos que tenemos las herramientas y tenemos los atributos para sobresalir y brillar solos. Y una de las cosas que le ocurren a estos jugadores, es que muchas veces no logran sus objetivos por ejercer o por jugar de forma individual. Entonces, por eso ninguna final se gana jugando solo, ¿ya? Puedes ser la estrella más estrella o puedes tener las habilidades más grandes del mundo, que si no estás trabajando en equipo, tus jugadas podría parecer que algunas veces te van a salir, pero muchas veces no se van a concretar porque habría más chance para que se gane si puedes ceder el balón, si puedes pasarle el balón a alguien que esté en una mejor posición que tú estratégicamente en la cancha de juego. Entonces, Gálatas 6:2 dice que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces, cuando en nuestra vida y nuestro diario vivir, nosotros estamos en el partido y nos creemos autosuficientes y creemos que nosotros podemos hacer las cosas solos, nosotros no vivimos este texto. Y la sobrecarga produce debilitamiento, hace que tus fuerzas mengüen y que tu ejercicio no sea el mejor en la vida. Por eso la palabra nos invita en ese juego de equipo a que cuando nosotros tenemos una dificultad, a que cuando nosotros vamos a avanzar hacia una estrategia, nosotros debemos ir acompañados, ¿verdad? Debemos apoyarnos los unos a los otros. En la vida, Dios nos ha rodeado de personas estratégicas, personas que se pueden constituir en nuestra red de apoyo, personas que Dios ha colocado en nuestra vida para bendición. Dice la palabra, por ejemplo, que el que haya esposa, haya bendición. Cuando Dios le da al hombre, o cuando Dios une a un hombre y una mujer, está estableciendo, según la palabra, un equipo también. En ese equipo, familia, de esa nueva familia que se conforma, habla el padre de la mujer como la ayuda idónea para ese hombre. Es decir, en el marco de un hogar, cada uno ayuda al otro a sobrellevar las cargas, porque ese es parte del propósito de Dios y parte del llamado. De la misma manera, en nuestro ejercicio laboral, también hay personas que son claves para ayudarnos a sobrellevar las cargas. Y también en nuestro ejercicio social y en nuestra cotidianidad, habrán personas estratégicamente establecidas por el reino de los cielos para ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Pero muchas veces nosotros nos creemos el mejor jugador del mundo y no nos dejamos ayudar o no entendemos el propósito y, y nos cuesta trabajar en equipo y nos gusta la individualidad. Y a veces preferimos hacer todo y darle crédito al equipo como si lo hubiera hecho él cuando fuimos nosotros quienes hacemos las cosas. Cuando nosotros nos dedicamos a tener una vida desde la individualidad, es más fácil errar, porque por más expertos que seamos en determinados temas, hay siempre una forma distinta de apreciar las circunstancias. Siempre hay una forma diferente de ver las estrategias. ¿Ya? Y entonces es importante que nosotros aprendamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La palabra nos habla también de que cada uno de nosotros tiene un rol y que cada cosa que hacemos tiene un valor, ¿verdad? Y dice en Eclesiastés capítulo 4 versos 9 al 10.
porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, o sea, es mejor andar dos juntos, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere uno, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, porque cuando cae, no tiene un segundo que lo levante. Es la importancia de aprender nosotros a entender que nosotros no somos solos y no somos solos y no debemos dejar a otros solos, ¿sí? Porque me creo que estoy solo y por creerme que estoy solo le niego la ayuda al que está a mi lado. Y porque me creo que estoy solo, a veces me niego a recibir la mano que se extiende para levantarme. Dice 1 Corintios 12, 4, 7. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Hacen bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que para nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen por él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan por él. ¿Sí? Y ahí se entiende perfectamente con ese dolor que se siente cuando uno va caminando y se tropieza con la pata de la cama y se pega en el dedito meñique del pie y pareciera que a uno le duele todo, porque es que, o cuando empezamos a perder las funciones esenciales de alguno de los órganos de nuestro cuerpo, empezamos a notar la importancia de ellos cuando nunca le habíamos dado ese suficiente valor. Y ya están, así que dentro de esos órganos deshonrosos podríamos decir que están nuestro sistema excretor y que en ese sistema excretor cuando deja de funcionar, pues literalmente nos podemos morir por intoxicación. Entonces, cada uno de nosotros cumple un rol importante en nuestro entorno y en nuestro desarrollo social. Y ese es el lugar, ese es la cancha donde realmente se está desarrollando el juego. Esto no significa que no existan individualidades, o sea, eso no significa que tú no puedas brillar, eso no significa que tú no recibas reconocimiento muchas veces, porque el texto lo dice, o sea, llega un momento en que cuando uno recibe halago, cuando uno recibe este honor, pues de alguna manera ese honor es reflejado en todo el equipo, ¿sí? O sea, por decir el nombre de un jugador de fútbol, cuando James Rodríguez era homenajeado, era resaltado como jugador de Selección Colombia, el honor era para él, pero para todo el equipo también, porque es miembro del equipo. De igual manera, en todo el seguimiento y todos los avances que ha tenido, por ejemplo, Luis Díaz, este, sí, como en su individualidad se le reconoce las características de jugador, pero es un privilegio para todos poder trabajar en equipo con este tipo de personajes que enriquecen la dinámica del juego y y aumentan las probabilidades de éxito del equipo. Por lo tanto, la honra que ellos reciben también la recibe todo el equipo, porque no son ellos, son ellos en y en articulación con otros miembros del equipo. Por eso, Dios no apaga nuestro brillo, Dios le da un propósito a nuestro brillo. Y entonces como jugadores en determinadas posiciones, en el mismo contexto del fútbol, cada posición tiene un rol, cada lugar dentro de la cancha tiene un propósito y tiene algo importante por hacer. Entonces yo puedo tener dos excelentes y brillantes delanteros, pero si no tengo una buena defensa, un buen arquero, mi partido está pues chueco porque puedo ir
el arco puesto, pero cuando haya un contragolpe y vengan hacia mi arco, pues entonces yo no voy a tener quienes brillen, quienes tengan esa fuerza y ese empuje para contener el balón. Entonces, cuando un equipo tiene un excelente arquero y tiene una defensa bien puesta y tiene delanteros maravillosos, entonces cada quien brilla dentro de su rol, ¿sí? Pero al final siempre de un partido de fútbol, eh, se elige, por ejemplo, cuál fue el jugador destacado, quién es el jugador del día. ¿Verdad? Y en esos momentos podemos brillar de forma individual, pero no perdiendo de vista que muchas veces tú concretas la jugada, no porque tú eres bueno, sino porque alguien decidió pasarte el balón. Alguien decidió creer en ti, en tu propósito. Alguien decidió decir, este, Adalgisa puede y lo va a lograr. Y yo por eso le entrego esta función, le entrego este rol, ¿verdad? Y cuando tú también puedes ver en el otro y decir, es que esto sería mejor si lo hace Jorge. Entonces, es un momento en el que yo digo, de pronto lo que yo puedo hacer no va a ser lo suficientemente grande, pero cuando lo haga él va a ser mejor. Y de eso se trata. De eso se trata porque Dios no le interesa que tú no brilles, porque Él como Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él podría hacerlo todo, pero Él decide usarte a ti como instrumento y decide darte a ti el valor que tú tienes. Entonces, ¿por qué muchas veces te sientes poco? Cuando Él te eligió, Él pagó un precio por ti, Él te devolvió la autoridad y te sigue dando las herramientas para que tú avances. Tú no eres cualquier jugador dentro de su equipo, tú eres un jugador importante y un jugador que brillará en el momento en el que cumpla el propósito que Dios le ha dado. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12 4 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es uno mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para su provecho. Entonces, Dios estableció, Dios dio dones y Dios nos colocó de forma estratégica, como el director técnico. El director técnico, muchos jugadores, cuando empiezan su formación profesional, no saben en qué parte de la cancha les va mejor. Y un buen técnico empieza a perfilar a su jugador. Un buen técnico lo establece, un buen técnico lo ubica, un buen técnico se dio cuenta, hey, él va mejor de volante. Él va mejor en esta posición de lateral, él le va mejor protegiendo el arco, él tiene estas características y es lo que hace Dios con nosotros. Él nos da los dones, establece los ministerios, ¿verdad? Para provecho de nuestras propias vidas. O sea, no es que te voy a dar el don para que a ti te vaya mal. Ya, yo no te voy a poner en un lugar de la cancha donde tú no puedas jugar. Yo no te voy a colocar de delantero sabiendo que tú eres defensa porque no es tu posición de privilegio. No, ahí no va a destacar tu talento como estratega, el padre, como director técnico, te ubica en una posición dentro del juego donde tú tienes posibilidades de hacer la maniobra, donde tú tienes la posibilidad de aportar de la mejor manera posible. Y por eso Él ha puesto en ti los dones y los talentos que te ha entregado, porque eso que te ha entregado Él te hace diferencial y te coloca en una posición estratégica para bendecir a quienes te rodean. Y tú puedes seguir diciendo, y entonces, ¿verdad? Entonces, recuerda, Dios nos paga nuestro brillo, Dios le da un propósito a tu brillo. Y Romanos 12, capítulo 12, versos 4 al 8 inicia diciendo, porque de esta manera, de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos hacen lo mismo, todos tienen su función.
Y si sigue leyendo los versos siguientes hasta el 8 se va a dar cuenta que el apóstol le termina diciendo a la iglesia de los romanos, hey, haga cada quien lo que le toca hacer, cumpla su rol, cumpla su función. Yo te establecí, te puse de esta manera, yo te permití profesionalmente llegar a tal posición, en esa posición que hoy estás, en ese partido que estás jugando en tu vida diaria, sé el mejor representante posible de esas características que tú tienes. ¿Verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el partido que estamos jugando no es un partido al azar, es un partido diseñado para nosotros y nosotros debemos cumplir el rol que Dios ha establecido para nosotros. Sí, la palabra dice que nosotros somos sacerdotes, que nosotros tenemos funciones sacerdotales, dentro de ellas predicar el evangelio, ¿verdad? Y de hacer discípulos, pero la mejor forma de hacerlo es llevando una vida coherente a los principios que nosotros profesamos, es testificando con nuestro accionar en el marco de nuestro equipo, en el marco de las jugadas que hacemos en el día a día, de que Cristo es quien nos dirige, de que Cristo es quien va delante de nosotros, de que Él es el que nos da las instrucciones, porque nosotros en la cancha desde el trabajo del trabajo que hacemos, aunque estemos obrando en equipo, no vemos el panorama completo. El que está fuera, por eso cuando nosotros somos apasionados y amantes de los deportes y en especial del fútbol, vamos viendo cómo se va construyendo la jugada. Y nos quejamos de por qué el jugador le pasó la pelota al jugador que no era el que tenía la mejor posición, pero es que ese jugador que pasó la pelota no tiene el escenario completo. El que tiene el escenario completo es el técnico y el técnico es Dios. Ya, el que está, y por eso cuando se hace un cambio, muchas veces se nota que el partido se refresca, porque el cambio que ocurre trae nuevas instrucciones. ¿Ya? Aparentemente sale un jugador, ingresa uno nuevo, pero ese jugador nuevo va con instrucciones del técnico, instrucciones para darle a otros jugadores que ya están en la cancha y hay una reconfiguración del juego. Y eso hace el Señor con nosotros, eso hace el Espíritu Santo con nosotros, nos da instrucciones nuevas en medio de los partidos para que nosotros podamos obrar de mejor manera en nuestro diario vivir. Entonces, tenemos que tener nosotros claro que ninguna estrategia funciona si Dios no dirige el partido. O sea, yo puedo ser súper buen jugador, aparentemente, pero si Dios no está en la cancha conmigo, la cosa puede que sea un disparate. Y necesitamos que tener la necesidad de reconocer a Dios como nuestro técnico, como el que nos da la estrategia ya de juego, como el que tiene esa mirada más amplia. Si yo no reconozco a Dios en mis caminos, difícilmente voy a acertar y voy a ganar esos juegos que están por delante. Y cada día, no es que hoy jugaste un partido menor. O sea, el partido que tú vas a jugar una vez acabe esta reunión no es un partido menor, es una final. Cada día es una final. Si hoy partieras a la presencia del Señor, ¿cómo habría quedado el partido? Si, si mañana, ¿verdad? El partido que jugaste ayer, nosotros no tenemos la certeza, ¿verdad? Dice que no se conoce el día ni la hora cuando el Señor venga y tampoco conocemos el momento en el que nuestra existencia material se va a extinguir. Entonces, es importante reconocer que el director técnico de nuestra vida es el Señor
y que Él es quien nos da la estrategia para dirigir el partido. Y mm, en ese sentido, el Señor obra en nosotros de manera especial y Él nos da a cada uno la posibilidad de hacer las cosas distintas, de ser mejores, de ser diferentes. Pero nosotros somos quienes obramos y tomamos la decisión de si decidimos incluir a nuestro director técnico en nuestra vida, porque el permitirle a Dios obrar en nosotros, en recibir las estrategias de Dios, no depende de Dios. Dios siempre ha estado dispuesto a darnos instrucciones, Dios siempre ha estado dispuesto a guiarnos, Dios siempre ha estado dispuesto a decirnos, ¿verdad? Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé, porque Él siempre está dispuesto, pero a veces nosotros no somos, no queremos acercarnos al técnico. Cuando lo reconocemos, cuando lo entendemos, cuando sabemos que Él es clave en nuestra vida, podemos decir como Moisés en Éxodo 33:15, y respondió Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, pues no me saques de aquí. O sea, de otras cosas, si tú no vas a dirigir el camino, si tú no vas a estar conmigo, Señor, yo mejor me quedo quieto. Porque Moisés entendía la importancia de la presencia de Dios en la vida de él y del pueblo de Israel, porque él entendía que ningún milagro que había ocurrido en medio del éxodo había sido propiciado por él y por sus manos. Simplemente había sido un instrumento, simplemente fue un jugador colocado en una posición estratégica, alguien que tomó la decisión de jugar el partido en las condiciones que Dios le estableció. Pero ante el riesgo y la posibilidad de que Dios se quedara fuera del escenario, ¿sabes qué? Prefiero quedarme quieto, porque si tu presencia no va, no me saques de aquí. Y el salmista también en el Salmo 127:1 lo manifiesta y dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y si él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si yo no tengo la estrategia, si yo no tengo a la persona más importante, ah, por eso cuando a un equipo le va mal, siguiendo hablando de fútbol, este, como le ha pasado a Junior cantidades de veces en el pasado, ya que una temporada muy mala, ¿quién es el primero que cambian? No a los jugadores. El primero que cambian es al técnico, porque el técnico es el que da la estrategia a los jugadores. Entonces es que el técnico aparentemente no está teniendo la visión. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que tenemos el mejor técnico del mundo, ya, pero muchas veces queremos edificar solos, queremos construir solos, apartados del técnico. Y el técnico tiene que estar presente en nuestras vidas. O sea, tú decides y crees que estás decidiendo bien, pero no es la mejor decisión quizás. Cuando tú decides, acompañado de la dirección de Dios, cuando tú tienes la certeza en tu corazón de que el camino que estás transitando es un camino que está siendo labrado por la dirección de Dios y en el su Santo Espíritu, entonces tú vas a vivir una vida más tranquila porque estás edificando tu vida sobre terreno fuerte, sobre la roca, como dice la palabra. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es, es Él, el Señor, el que obrará en ti. Es Él, el Señor, el que cambiará las cosas. Es Él, el Señor, el que modificará las conductas. Y en ese espacio en blanco diría yo, como frase mía, ¿verdad? Es que sin técnico, el partido siempre será improvisado y el resultado de la improvisación siempre es incierto. Entonces, Dios desea que tú y que yo entendamos que Él no está en nuestra vida para cohibirnos,
Él no está en nuestra vida para restringirnos, Él no está en nuestras vidas para lastimarnos, ¿ya? Para que te sientas mal porque dejes eso que tanto te gusta. Él está en tu vida para que tú veas y entiendas que a veces es necesario dejar de hacer algunas cosas que te están lastimando en vez de llevándote a la mejor estrategia del partido, ¿ya? Y por eso Dios nos hace peticiones, porque eso hacen los técnicos. Los técnicos nos dan las estrategias y muchas estrategias también están fuera de la cancha. No hay partido, pero vamos a estar en concentración. Nos vamos a alejar de unas cosas, sí, al menos eso entiendo yo que pasa en el fútbol. Como les dije, no soy experta en fútbol, pero los jugadores tienen un momento de aislamiento para mantenerse concentrados. Se aíslan de cosas, no tienen permitido consumir determinados alimentos o determinadas cosas previas a un partido, porque acceder a cada uno de esos elementos podría debilitar y poner en juego su rendimiento. Y digamos que muchos de esos elementos en los que el creyente debe apartarse o debe estar apartado son los deseos de la carne, que son en contra de los del espíritu, y que nosotros necesitamos que el don del espíritu, que el fruto del espíritu crezca en nosotros y que en la medida que sometemos nuestra carne, el espíritu va a tomar mayor control de nuestra vida y las estrategias para afrontar cada partido van a ser mejores. Entonces, la iglesia como tal o las reuniones o el lugar donde uno se congrega es como decir el vestuario, pero la cancha real en la que nosotros jugamos es la vida. Y nuestro verdadero partido se juega en la cotidianidad. Entonces, Efesios 4, versos 11 al 14 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar los santos en la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Él mismo te dio los talentos, Él mismo te dio los dones, Él mismo te dio el llamado. Y el llamado no es para ti solo, el llamado es para edificar a otros. Cuando aprendo el trabajo en equipo, entiendo que así como yo puedo edificar a otro, hay otro que me puede edificar a mí. Hay otro que tiene para aportarme. Hay otro que tiene para darme. Y en la cotidianidad, una de las cosas que es muy importante es que yo aprenda a vivir, a cumplir lo expresado en Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, yo puedo escuchar la palabra, yo puedo incluso repetirla, decirla, ah, no, la Biblia dice no matarás, ¿ya? Y soy un oidor y la estoy hablando, pero no puedo ir, ah, bueno, pero qué pena, yo soy asesino a sueldo, ni modo, así me gano la vida, voy a salir a matar, ¿no? La palabra o el ejercicio nuestro partido en la cotidianidad requiere que nosotros tengamos coherencia en nuestra vida. El partido requiere que nosotros tengamos coherencia, que nosotros seamos hacedores, que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino hacedores. Si la palabra dice no matarás, entonces, pues, pues no debería matar, oye. No debería matar, debería procurar no hacerlo, ¿ya? Debería.
encaminar mi vida hacia allá, no justificar mis actos, sino hacer lo que la palabra me manda hacer, ¿sí? Este, porque finalmente las instrucciones del Señor son para bendecir nuestras propias vidas. Dice Mateo capítulo 5 versos 14 a 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder ni se esconde una luz que se pone y se esconde una luz y se pone bajo de un almud, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, podemos ser luz o podemos esconder nuestra luz o podemos definitivamente tener la luz apagada. ¿Qué quieres ser tú si Él te ha llamado a ser luz? Y Él dice, tú eres luz. Y si tú no te comportas coherente con, con tus principios, con tus valores, con lo que es tu fe, entonces estás escondiendo tu luz, estás impidiéndole a otros que se beneficien, estás jugando dentro de lo individual y no dentro de lo grupal. Y Dios desea que nosotros juguemos el partido en medio de nuestra cotidianidad y aportemos como jugadores en esa cancha de juego también a las personas que nos rodean. Entonces, el Señor nos está pidiendo que tú y yo seamos un digno representante del reino, un digno representante del partido, uno que diga, oye, de razón, Adalgisa juega como juega porque es que ella es de la selección Colombia, no que, sí, ella es de ese equipo y ese equipo con el que ella está plantada es un equipo que juega con esas características y en el cancha, no importa si hoy estás compartiendo con otro club, nunca pierdes la esencia de la forma en la que se juega el fútbol del equipo el que realmente tú perteneces, porque tú eres un representante del reino de los cielos. Entonces dice Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieran el amor el unos por los otros, dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Y termina Gálatas 5:22-23 diciéndonos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros estamos llamados a ser un buen jugador, a ser un digno representante de ese equipo en el que estamos inmersos, a permitir los dones, al fruto del Espíritu Santo sean manifiestos en nosotros y sigan creciendo en nosotros, ¿verdad? Y si nosotros logramos eso, entonces nosotros tendremos una recompensa. Dice la palabra en Mateo 25:21 que Él es galardonador de sus hijos, que Él es quien nos da la victoria, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra ayuda, que Él es quien obra en nuestras vidas. Literalmente dice así. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al final, si hacemos las cosas bien con las herramientas que tenemos hoy, aunque a veces sentamos que son pocas, el Señor te promete recompensa. El Señor te promete gozo. El Señor te promete algo, darte más de lo que hoy tienes. Pero no puedes seguir postergando el partido. No puedes seguir pensando que lo que estás haciendo hoy y que mañana tienes oportunidad. Cada día es una final. Cada día eres campeón o no.
Tú decides qué clase de partido quieres jugar. Tú decides qué clase de jugador quieres ser. Tú decides a qué le quieres apostar en tu vida como hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, por tu gracia. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia. Y te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a jugar el mejor partido cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, consciente, Señor, que cada marcador, sin importar cuál sea, te glorificará a ti, Señor, porque irás delante, Señor, de nuestro camino, siendo lámpara, Señor, a nuestros pies, enderezando nuestros caminos y nuestras veredas, conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.